Nuevamente, agradecimiento a CAE por la oportunidad de participar en este noveno Congreso de Contratación Pública y Arbitraje. Muy bien, vámonos a la materia por la cual hemos sido convocados. En este caso, lo que vamos a hablar es del famoso recurso de apelación. Estamos hablando de nuevamente, este mecanismo procesal que tenemos con el objetivo de impugnar algunas actuaciones previas a la suscripción del contrato. Esa es la palabra, digamos, lo que digamos, va a ser la característica de lo cual vamos a conversar en este momento. Hablamos de una situación en la cual uno como postor se encuentra en una situación de la cual luego del proceso de selección respectivo por ejemplo, se ha nombrado o se ha designado o finalmente se ha adjudicado como postor a una determinada empresa u otro tipo de persona natural o jurídica. Y luego de esa situación, al considerar nosotros de que no se ha desarrollado la actividad conforme a ley o se ha omitido algo, etcétera, procedemos con lo que vendría a ser el recurso o la interposición de un recurso de apelación. Como es lógico, lo que vamos a conversar o a lo cual nos vamos a dedicar es a ver las particularidades que trae consigo, en este caso, la Ley 32069, nuestra nueva norma. Pero para hacerlo un poco más didáctico, dado el tiempo transcurrido y en el caso de la anterior norma, vamos a hacer en algunas situaciones un paralelo con la 30225. Pues bien, empezamos entonces. Lo primero que se trae a colación, nuevamente, estamos ante un recurso que tiene como objetivo, de alguna manera, poder revisar algún tipo de cosas, algún tipo de situaciones, algún tipo de supuestos de hechos que consideramos contrarios a norma. ¿Quiere decir que se impugna? Lo tenemos en la diapositiva. El recurso de apelación es el único mecanismo para cuestionar actos previos al perfeccionamiento del contrato. Es decir, se ha otorgado la buena pro, pues es uno de los supuestos, se ha declarado desierto, es otro de los supuestos, y hay un tercer supuesto también que, se tiene que tener en consideración, pero todo es previo a la suscripción del contrato. ¿Y qué podemos impugnar luego de esto? Otorgamiento o pérdida de la buena pro. Ese se le ha otorgado, consideramos nosotros de manera indebida a alguien, a un postor, el postor ganador, por A o B situación, o también hemos sido descalificados por motivos que consideramos contrarios a la normativa. Otro supuesto, declaratoria de desierto del procedimiento, lo que habíamos conversado. Si mal no recuerdo, lo tenemos en el artículo 73 de nuestra actual normativa, las cuales nos da esta posibilidad de hacerlo. Posterior a la declaración de desierto, posibilidad de presentar este recurso de apelación. Otros supuestos, nulidad y cancelación dictadas por la entidad, resultados en catálogos de acuerdo marco. Como pueden ustedes observar, estamos hablando de supuestos de hecho, de situaciones en las cuales algunos de los, por llamarlo así, postores no adjudicados tienen algún tipo de observación con respecto a la aplicación de la normativa por parte del comité de selección. Como es lógico también, existen limitaciones. Limitaciones que están dadas en este caso por la norma, que también ya las tenemos pues de normativas anteriores. ¿A qué nos referimos con esto? Hay cosas que no, por supuesto, de hecho, que no pueden ser impugnados. Llámese, por ejemplo, actuaciones preparatorias del proceso. Es evidente que aquí el criterio es flexibilidad. Si vamos a estar, no sé, apelando una publicación, por ejemplo, un acto preparatorio de unas bases integradas, porque lo que no consideramos, eso lo que va a hacer, en resumidas cuentas, es letargar el proceso y eso, como es lógico, trae una afectación considerable a todo lo que es el proceso de selección. ¿Es adecuado? Perfecto. Bases del procedimiento y su integración. Ujú, las mismas bases. Y lo que hemos conversado hace un momento, ¿van a ser objeto de apelación? No, no es posible. La norma la descarta y para eso tendríamos que revisar los supuestos contemplados en el artículo 303 del reglamento, que tampoco es materia de un recurso de apelación, contratos menores, procedimientos no competitivos, porque básicamente si hablamos de no competitivos, por decir tranquilamente lo que conocemos como una contratación directa. Estamos hablando de una sola persona. ¿Qué se va a impugnar? ¿Qué se va a apelar? Etapas de negociación y diálogo competitivo. Algo que hemos revisado, bueno, que ustedes también lo han podido revisar, es lo que incorpora esta nueva, valga la redundancia, normativa. La idea de fomentar canales
de interacción, llámese a través de la negociación o el diálogo a distintos tipos de instancias, es una particularidad. Como lo lógico, todo proceso de negociación y diálogo prácticamente no tiene estructura. Es muy informal. Informal, pero eso no quiere decir que sea, eso implique falta de seriedad o de eficacia y eficiencia. A través de la negociación y el diálogo se pueden lograr cosas sumamente positivas. Pero la idea, como lógico, es que todo ese tipo de actividad no se vea restringida, no se vea afectada. Es por eso que bien se coloca como supuestos de hechos en los cuales no pueden ser materia de recurso de apelación dichas situaciones. ¿Qué trae también esta nueva normativa, la Ley 32069? Aparte de los criterios de los cuales estamos conversando, vamos al segundo recuadro del lado izquierdo de las diapositivas. Se habla principalmente de lo que hemos venido viendo, que la apelación es un único recurso. Concentra toda impugnación previa al perfeccionamiento del contrato. Ya sabemos que posterior tenemos distintos tipos de métodos, llámese JRD, negociación, también conciliación y el propio arbitraje como tal. Pero esta nueva ley, por llamarlo así, la 32069, nos trae, aparte de esto que ya lo veíamos con la anterior normativa, particularidades. Llame un nuevo denominación para nuestro antiguo OCE. Ahora, el OCE se transforma en el organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes. Bueno, llamamos puntuación de alguna manera a la denominación. ¿Ve? Por otro lado, también tenemos el Pladicop, una nueva plataforma digital que reemplaza al SEACE. Notificación, cómputo de plazos, de lo que vemos y lo decimos a grandes rasgos, de una manera es eh, aglutinar toda la serie de herramientas electrónicas que se tienen en contratación pública. Consideramos y ojalá que se pueda implementar el uso de la inteligencia artificial para la mejora de esta plataforma. En la actualidad, en el mundo existen distintos tipos de plataformas de contratación pública en las cuales la IA está incorporado. Tenemos países como Italia, Ucrania, Estados Unidos, Corea como tal, en las cuales está probado ya cuantitativamente las mejoras sustanciales en distintos tipos de aspectos con respecto al tema de contratación pública. Entonces, la inteligencia artificial, ojalá que esté muy bien incorporada dentro de nuestro plan ICO. Otra particularidad, garantías más bajas para la interposición de recursos de apelación. La garantía dice cae del 3% al 0,5% de la cuantía. Esto hay que verlo dependiendo del supuesto, ¿no? Hablamos de micro, pequeñas empresas en las cuales se puede llegar a este porcentaje. Pero todo ya no solamente es un 3 estático, sino también de alguna manera se sincera con las realidades de estas nuevas, digamos, de estas personalidades jurídicas, por llamarlo de una forma. Como habíamos señalado, hemos tratado de hacer un cuadro comparativo entre lo anterior, 32.25, y lo vigente, 32.069. De lo que hayamos conversado, vamos a verlo rápidamente. El tiempo es un poco tirano. Este rector del OS al SEACE, que es lo que estamos acostumbrados por muchos años, al OS y Platicop. Competencia, en este caso hablamos de competencias con una determinada cuantía con la anterior normativa y ahora vamos a ver que el Tribunal de Contrataciones va a entrar a tallar cuando las cuantías sean superiores a las 50 UITs y por debajo de la misma el titular de la entidad. Demás casos, como dicen, como se señala, los resuelve el titular de la entidad, en ese caso con la 3225 y ahora se señala autoridad de gestión administrativa. Como es lógico, ya no puede entenderse por lo mismo el titular de la entidad, pero también puede haber quizás otros, digamos, entes que puedan recibir dicho encargo. Plazo para la interposición, 8 días hábiles. La garantía de lo que habíamos conversado, ¿no? Hasta 3% de lo, digamos, del proceso de selección, hasta el 0,5% de la cuantía en el caso de micro y pequeñas empresas. Adecuado, efectivamente, más que todo es una mirada adecuada y acorde a la realidad. Y los topes de los cuales nuevamente estábamos aquí conversando. Esto lo pueden ustedes encontrar en el artículo 73,2 de la actual norma. Vamos a lo siguiente. Aquí lo que estamos haciendo es presentando de alguna manera un pequeño proceso, un pequeño diagrama
en el cual se refleja cada una de las etapas que trae consigo el desarrollo de la interposición de un recurso de apelación. Empezamos con la interposición. Ya lo hemos visto, esto debe de realizarse en un plazo de 8 a 5 días hábiles, vía Pladikov, va a depender nuevamente del supuesto en el cual nos encontramos. El siguiente paso o siguiente etapa, por llamarlo así, que viene a ser la admisión, que básicamente es revisión de requisitos, si se está adjuntando la información y la documentación correcta y adecuada. Si hay algún tipo de omisión o documento erróneo, hay dos plazos, hay 2 días para subsanar, 2 días hábiles. Inmediatamente procede un traslado a la contraparte, a los potores con interés y tiene plazo para absolverlo, y finalmente la emisión de la resolución por parte del Tribunal de Contrataciones. Esto lo vemos las particularidades en el artículo 311 del reglamento. Como se puede visualizar, estamos hablando de un proceso relativamente expeditivo, y la idea es que el mismo sea cada vez más ágil, porque controversias como esta el número es bastante elevado. Y esta resolución, como es lógico, una vez emitida, va a agotar la vía administrativa, que cabe, el famoso contencioso administrativo. Y con la particularidad, y eso también nuevamente está tanto en la norma como en la norma pasada, que esto no suspende, la interposición de dicha acción no suspende la ejecución de lo resuelto por el Tribunal de Contrataciones. Entonces estamos básicamente con la misma lógica de lo anterior, de alguna forma particularidades con respecto a garantías u otros, pero estamos nuevamente bajo la misma mecánica expuesta por normativas anteriores. Aquí hablamos de qué es lo que sucede. En la parte superior de la diapositiva, lo que tenemos es los porcentajes en cuanto a el monto de las garantías, los topes, en este caso 50, y el tiempo en el cual tendría que ser resuelto esto por el Tribunal de Contrataciones. También, excedido el plazo, como lógico, siempre, lo que vamos a tener es un silencio en sentido negativo. Que si hemos hecho alguna, digamos, algún pedido, como es lógico, hemos pedido algo, y no se resuelve dentro del plazo, esto va a ser inmediatamente o puede ser asumido por la parte que ha impugnado en sentido negativo. Hemos expuesto acá un pequeño caso muy básico con el objetivo de tener las ideas que hemos estado señalando. Hablamos un ejemplo en el cual existe un postor, en este caso una licitación pública con una cuantía equivalente a 2 millones de soles. Un postor impugna el otorgamiento de la buena pro por A o B circunstancias. Plazo para apelar, ya lo hemos visto, 8 días hábiles, no prorrogable. ¿Ante quién? Ante el tribunal, porque supera la cuantía de los 50 UITs de la cual hemos conversado. Y la garantía, 10.000 soles a máximo de 50 UITs. Antes hubiese sido un valor de 60.000. Entonces, la reducción, de alguna forma aplicada por la nueva normativa, ha sido considerable. Yo creo que más ajustada a la realidad, ¿sí? Porque también se van a dar situaciones, o se habían dado situaciones en las cuales, por no tener el dinero, digamos, la cantidad suficiente, mi derecho como tal no podía ser, pues, revocado si hubiese sido afectado como tal, ¿no? ¿Qué pasa con la garantía? La misma lógica de lo que hemos visto en otras circunstancias. Si es fundado, se me devuelve. Si es nulidad sin objeto, también existe una devolución total. Si es improcedente, en este caso se ejecuta el 50%. Si es infundado o se desiste, se ejecuta el íntegro. ¿Eso qué quiere decir en resumidas cuentas? Y va mucho con la lógica anterior, que también se sanciona, que también, o se busca sancionar o de alguna manera desincentivar la interposición de recursos maliciosos en ese caso, ¿no? Vámonos rápidamente. Hemos visto también en los artículos que nos presentan supuestos impugnables, es decir, nuevamente ante una buena pro, ante discrepancias que se puedan dar. La garantía también lo hemos detallado hace un momento, cuáles son los órganos y los efectos de la misma. A través del gráfico y de lo que estamos presentando en esta diapositiva, es una suerte de compendio de lo que hemos advertido en las anteriores, ¿no? Es decir, estamos hablando de un supuesto expeditivo que se da ante unas circunstancias previas a la suscripción del contrato, luego del otorgamiento de la buena pro, la declaración de desierto u otro tipo de supuesto que nos pueda contemplar la norma.
los porcentajes o el monto de las cuantías para poder, digamos, para poder interponer el propio recurso, estamos viendo que ha disminuido por situación que consideramos positiva como tal. Oportunidad, hemos hablado de los plazos, plazo perentorio de 8, en regla general, como regla general, 8 días hábiles. Competencia, el tribunal de contrataciones como tal y hasta una determinada cuantía. Y por debajo de eso lo va a ver el titular de la entidad, o en este caso, el ente conocido como autoridad de gestión administrativa. Y la garantía a favor del OCE, en este caso del OS como tal, ¿no? Realmente son resúmenes de los cuales hemos estado conversando. Y finalmente, con esto termino, ideas para poder de alguna manera llevar esta ley, la actual ley como tal, de alguna manera busca, como no lo ve toda la norma como tal, lo que se busca es modernización, ¿no? Es decir, tratar de hacer los procesos más ágiles. Ha sido, en el caso del reglamento, bastante voluminoso, pero vamos a darle por el lado de que el objetivo ha sido la mejora. Claridad con respecto a tema de plazos, disminución de las cuantías, me parece que ayuda mucho a la mejora, mucho a una buena ejecución del proceso como tal. Y la idea, como es lógico, es que a través de este recurso de apelación nosotros podemos hacer, o el postor, o los postores que consideren que se han visto afectados sus derechos durante ese proceso de selección, puedan hacer valer los mismos en la sede que conocen. Van a disculpar la brevedad y la poca extensión de la misma, sino que el tiempo es un poco tirano y también tengo expositores de las mías. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y a mi anfitriona, tengo tiempo ya para empezar Sí, digamos, dedicarle unas sí, pequeñas, estimado. sí, en este caso al doctor Ricardo Salazar Chávez. Bueno, tengo el privilegio de conocerlo, tanto de la Universidad Católica como en el tema arbitral, ¿no? Una excelente persona, excelente profesional. Y bueno, me he dado un tiempito para, digamos, redactar unas breves palabras, ¿no? Y empiezo de la siguiente manera. Muy buenas noches, señores y señoras. Es para mí un verdadero honor dirigirme a ustedes en esta significativa ceremonia de homenaje al doctor Ricardo Salazar Chávez, persona cuya trayectoria profesional y calidad humana han dejado una huella profunda en el desarrollo de las contrataciones públicas y en la modernización de la gestión pública en nuestro país. Rendir homenaje al doctor Salazar no es únicamente reconocer una brillante carrera profesional, es destacar el ejemplo de un servidor público, académico y jurista que con inteligencia, integridad y permanente vocación de servicio ha contribuido de manera decisiva a fortalecer nuestras instituciones y a formar generaciones de profesionales comprometidos con la ética y la excelencia. Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer su trabajo, sabemos que detrás de cada una de sus obras, conferencias y aportes existe una permanente búsqueda de soluciones que permitan mejorar el sistema de contratación pública, siempre con una visión de transparencia, eficiencia y respeto por el Estado de Derecho. Pero más allá de sus reconocimientos y sus importantes cargos, creo que el mayor legado del doctor Ricardo Salazar radica en su generosidad para compartir conocimiento, orientar a quienes inician este camino y demostrar que el verdadero prestigio profesional se construye con estudio constante, humildad y coherencia. Por ello, este homenaje constituye un justo reconocimiento a una vida dedicada al servicio del Perú y al fortalecimiento de una disciplina que hoy cuenta con mejores cimientos gracias a su invaluable aporte. Doctor Ricardo Salazar, reciba mi más gran y sincero agradecimiento, mi admiración y reconocimiento. Que este homenaje sea también una expresión de profundo respeto y afecto a todos quienes valoramos su extraordinaria contribución al derecho y a las contrataciones públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor José. De hecho, igual ahí tenemos la respuesta del doctor Ricardo Salazar. Gracias por sus motivadoras palabras. Muy bien, ahora sí, en continuación de ello, vamos a darle pase al doctor Renzo Zárate. No sin antes hacer una breve reseña también del doctor Renzo. Él es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, es maestro en Derecho por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es especialista en contrataciones con el Estado, infraestructura, gestión pública, compliance y resolución de controversias, llámese arbitraje y junta de resolución de disputas. Cuenta con un posgrado en la Universidad de San y en las materias y en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
en las materias de arbitraje, contrataciones públicas y Junta de Resolución de Disputas. Asimismo, es árbitro de derecho en distintas instituciones arbitrales, incluidas el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, el Centro de Arbitraje de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y el Centro Internacional de Arbitraje Bélgica y Luxemburgo. Doctor Renzo, es para nosotros un placer y muchas gracias por estar presente el día de hoy. Tiene usted el uso de la palabra. Hola Leslie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pero creo que no se está proyectando la cámara, me parece, ¿no? Tengo un Eh, problema, creo. sí, sí lo puedo ver. Ahora ya no. Ahora sí. Ya, perfecto, Sí, genial. perfecto, gracias. Voy a primero agradecerte, Leslie, y también al CAE por la invitación a este noveno aniversario y este Congreso de Contratación Pública y también de Arbitraje. Gracias también a todos los ponentes y principalmente por este reconocimiento a nuestro amigo, a mi amigo Ricardo Salazar, por la importante labor. Pero previamente a ello voy a iniciar una exposición sobre resolución de contratos. No sé, Leli, si me permites compartir pantalla. Sí, doctor, está habilitada la opción. Ujú. eh, no sé si se compartió. A ver, deje de compartir y vuelve a compartirlo porque sale A ver. en negro. Ok, ok. Dame un segundo. No, no se comparte, creo, ¿no? ¿Se comparte? Mm, no, 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 no se ve nada. O Ya. sea, sale que ha empezado a compartir, pero no, no se visualiza nada. Sí, me parece que... dame un segundo. Sí, no tengo... Ya, a ver. Dame ver un segundo para ver si puedo otra vez. No, A dame, ver, sí, dame un segundo. No se está compartiendo nada, ¿no? no, no. O sea, sí sale la opción de que usted ha puesto a compartir, pero no se ve nada. Se ve negro. A ver, ahora sí, vuelve a intentarlo. Sí. Deje. Compartir. Ahí, ¿se puede ver? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Gracias, Leslie. Disculpa y disculpen por este inconveniente. Bueno, primero voy a nuevamente agradecerles por esta intervención y mi exposición del día de hoy va a estar referida a un tema muy importante dentro del sistema de contratación pública y de cualquier gestión de proyectos de infraestructura, que es la resolución del contrato en la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, la 32069, que es una norma que ya tiene más de un año. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos ha traído esta nueva norma y cuáles son las experiencias que hemos obtenido. Pero primero, antes de ello, estimados amigos, hay que tener en cuenta que perdón, ya, hay que tener en cuenta cuál es la regulación o cuáles son los motivos por los cuales se puede resolver un contrato en el sistema de contratación pública. Evidentemente, cuando tenemos un contrato administrativo, en el caso de compras públicas, la norma, la 32069, establece en su artículo 68 en la ley cuáles son los supuestos de resolución. Y hay algunos supuestos claros que evidentemente se han traído o se han copiado de la norma 30225, la antigua ley de contratación y adquisición del Estado, que es la primera, el caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la continuación del Estado, perdón, del contrato. Lo segundo es cuando hay un incumplimiento de obligaciones contractuales por causa atribuible a la parte que incumple, ¿no? Entonces, un primer punto es que esta resolución de contrato
va a tener como un supuesto es cuando existe un caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, que genere esto, que ya no podamos, una situación que no podamos generar una continuación del contrato. ¿Lo tuvimos? Sí, lo hemos tenido. Por ejemplo, cuando hubo el caso del COVID. En el caso del COVID, muchas contrataciones públicas se resolvieron por caso fortuito o fuerza mayor en casos particulares, porque evidentemente no se podía cumplir el contrato como consecuencia de lo que había sucedido. Y tenemos el segundo supuesto, que es el incumplimiento de las obligaciones contractuales por causa atribuible a alguna de las partes. Quiere decir que es cuando hay culpa de las partes, culpa de las partes. Entonces, cuando hay una culpa, es decir, cuando no se lleva a cabo alguna situación, algún cumplimiento de una obligación establecida en el contrato o ya establecida que es dentro de las bases, hay un impacto en este sistema, lo cual permite que las partes puedan dejar de continuar con la contratación pública. Un tercer supuesto es el hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato. Diferente, dice la norma, al caso fortuito o fuerza mayor, que no sea imputable, dice la norma, a las partes y que imposibilite la continuación del contrato. Un hecho sobreviviente, pero ojo, tiene que ser luego del perfeccionamiento del contrato. Me dejo entender, no tiene, antes de ello, es decir, antes que se lleve a cabo este perfeccionamiento, no podría haber solamente cuando ya está ejecutando el contrato y se genere inmediatamente al perfeccionamiento. Un hecho sobreviniente diferente a lo que establece el literal A del artículo 68. Una cuarta es cuando hay incumplimiento de la cláusula anticorrupción. Este es un punto importante porque se ha incluido, nuevamente se incluye cuando ha habido muchas situaciones de controversia en la academia y también por parte de los organismos. ¿En qué momento yo establezco que hay una situación de corrupción? Necesito una sentencia, necesito una resolución solamente de investigación frente fiscal para yo decir que hay un mérito a un sistema de corrupción en el cual yo puedo resolver el contrato, tema que la academia siempre ha discutido esta causal o este supuesto. Un punto importante que ha traído, y lo dijimos cuando estaba el proyecto de ley de la 3225, es cuando se presenta documentación falsa o inexacta. Este supuesto, amigos, no estaba en el texto de la 3225, la antigua ley de contrataciones. Se ha incluido como parte de la resolución del contrato que cuando alguien presenta un documento falso o inexacto durante la ejecución contractual, evidentemente puedo llevar a cabo el procedimiento de resolución. A mi entender, ha sido una propuesta eficiente que ya la academia y tanto los organismos y las entidades públicas solicitaban que para efecto de resolución de contrato se pueda resolver por esta causa, ¿no? Y la última es cuando se configura una condición de terminación anticipada establecida en el contrato. Cuando en el contrato las partes han acordado un tema de terminación anticipada, podemos resolver el contrato que hemos suscrito entre la entidad pública y el contratista o el proveedor. Ahora bien, un punto importante también que tenemos que tener en cuenta en lo que nos trae la 32069 es cuando la resolución del contrato produce daños y perjuicios. Ello de acá va a tener un impacto respecto de quién tiene la culpa, ¿ok? La norma establece que cuando la resolución del contrato se produce por causa imputable a una de las partes, corresponde a resarcir los daños y perjuicios acreditados. Eso es un texto ya establecido en la anterior norma, pero traído también de nuestro ordenamiento civil, del Código Civil. Pero señala una situación distinta respecto de cuando se aplica el caso de corrupción de funcionarios, no va a corresponder el pago de resarcimiento de daños al contratista, aun cuando éste no los haya propiciado.
no hay pago de daños y perjuicios. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento de esta resolución de contrato? Y ahí hay que generar dos situaciones distintas y hay que tenerlo claro. En el caso del literal B del numeral 68.1 de la ley, es cuando la parte afectada por el incumplimiento observa el siguiente, se va a observar el siguiente procedimiento. Es decir, vamos a ver ahorita el procedimiento de resolución de contrato referido al literal B, que es este de acá. No sé si lo ven. Este de acá. El B, incumplimiento de obligaciones contractuales por causa atribuible a una de las partes. Ese literal B tiene el siguiente procedimiento de resolución del contrato. ¿Cuál va a ser el track para poder resolver el contrato? La norma se ha alejado a la obligación de la carta notarial. Y lo que nos ha indicado es que cuando la parte perjudicada requiere a la otra parte que ejecute la prestación en materia de incumplimiento, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Y el plazo para el cumplimiento de la prestación debe ser razonable. Entonces ahí hay un primer punto de discutir. La norma ha señalado un término muy sui generis cuando habla de ser razonable. Y dice, pone parámetros, y no ser menor del 10% del plazo de ejecución del contrato vigente o del entregable en materia del incumplimiento según corresponde. Eso tiene que quedar claro. El plazo para el cumplimiento de la prestación, cuando hay un requerimiento, una intimación, no puede ser menor del 10% del plazo de la ejecución del contrato vigente o del entregable en materia de este incumplimiento. Y en ningún caso, dice la norma, puede superar el 15% del plazo de ejecución del contrato vigente o del entregable en materia del cumplimiento. El OS ha señalado en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se llevó a cabo o cuando se llevan a cabo resoluciones de contrato, por ejemplo, en tema de suministro o por entregas o por orden de servicios que una u otra no se encuentra vinculada. La norma no ha precisado sobre ese punto. Ahora bien, en los casos que el plazo de ejecución, dice la norma, del contrato vigente o del entregable del incumplimiento es menor a 30 días, se va a otorgar 3 días. Entonces, queda claro que cuando el plazo de ejecución del contrato vigente o del entregable en materia de este incumplimiento es menor de 30 días, un plazo ya más fijo, el plazo de intimación va a ser de 3 días. Ahí lo pone exacto la norma. En el caso de obras, la norma ha establecido que cuando haya un retraso que esté referido al componente de ejecución de obras bajo un sistema de construcción o diseño de construcción, ustedes como tienen conocimiento, la ley 32069 en tema de infraestructura o de obras ha señalado estos sistemas de entrega. Uno de ellos es el sistema de entrega de construcción y el otro es el sistema de entrega, diseño y construcción. En estos dos sistemas, dice la entidad contratante va a otorgar un plazo de 15 días siempre que el plazo de ejecución de la obra supere los 60 días. Ya la norma está estableciendo cuál es el marco para la indemnización y poder requerir los cumplimientos contractuales. Ahora bien, vencidos estos plazos, y hay que tener en cuenta ello, lo que va a generar es que si no se cumple con lo que se ha requerido, la entidad o la parte puede resolver el contrato en forma total o parcial. He puesto puede porque en muchas ocasiones algunas entidades públicas y en situaciones mayormente en algunos gobiernos regionales o municipalidades distritales o provisionales, siempre la consulta es, tengo que resolver el contrato. Y la norma de la 3225 no ha establecido ni obliga a ninguna de las partes a resolver el contrato. No lo establece, no lo intima de esa manera. Por eso la norma dice, no obstante ello, puede resolver el contrato la parte perjudicada frente al incumplimiento de la obligación contractual, puede resolver el contrato público.
Y la pregunta es, ¿por qué seguimos señalando que puede resolver el contrato público? Porque el sistema de contratación pública, amigos, tiene una mirada que siempre ha mantenido tanto en la doctrina, en la academia y en el derecho comparado, que es hay que buscar que la compra se mantenga, hay que proteger la compra frente a los costos y beneficios que pueda llevar a cabo traer abajo un contrato que ya ha sido suscrito. Costo-beneficio. Si ese costo-beneficio y el costo es mayor, evidentemente lo óptimo es la resolución del contrato. Porque cuando lo que se quiere es llegar a esta finalidad pública, la protección siempre de la norma y de la doctrina y del derecho comparado es la protección de la compra frente a la finalidad pública. Por eso, teniendo presente ello, se ha mantenido el que sea optativo resolver el contrato en forma total o parcial. Otros procedimientos alejados ya del literal B, cuando hay un incumplimiento de obligación contractual, es cuando este apercibimiento no va a ser aplicable, cuando, evidentemente, cuando ya lo tenía la 3225, era cuando llegues al monto máximo de la penalidad al contratista o cuando se sustente objetivamente que la situación de incumplimiento ya no puede ser revertida. ¿Ok? Entonces, cuando este es el caso, la entidad contratante notifica al contratista la resolución del contrato de manera directa. Le dice, hay una situación en que has llegado al máximo de penalidad y ya no hay requerimiento y te resuelve el contrato de pleno derecho. En los supuestos de caso fortuito fuerza mayor, en el supuesto de hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, la parte que va a resolver debe justificar y acreditar la situación que va a alegar para efecto de poder resolver de manera definitiva. Un tema adicional es que en los casos también, cuando es caso fortuito fuerza mayor, hecho sobreviniente, cláusula anticorrupción, documentación falsa o terminación anticipada, las partes pueden resolver sin apercibimiento previo, quedando el contrato resuelto a partir de la notificación. Muy bien. ¿Cuáles son, creo que no tengo mucho tiempo, cuáles son los efectos? Si la parte perjudicada, y hay que tener en cuenta ello, si la parte perjudicada es la entidad contratante, esta va a ejecutar las garantías que el contratista ha otorgado y que veremos en el 118. Sin perjuicio, dice la norma, de los daños y perjuicios que va a irrogar y que sean debidamente demostrados, evidentemente. Ahora bien, si la parte perjudicada es el contratista, la entidad contratante debe reconocer estos daños y perjuicios, pero que estén debidamente acreditados. Recuerden que estamos hablando de fondos públicos. Y cuando se va a requerir una indemnización por daños y perjuicios, siempre tiene que estar debidamente acreditado como consecuencia del impacto directo que pueda haber generado. Un punto importante también hay que tener en cuenta, amigos, es en los contratos de cuando se hayan constituido los fideicomisos. Recuerde que en el caso de garantías, se puede otorgar como garantía un fideicomiso. Como consecuencia de ello, como es parte de uno de los 5 puntos o los 5 formas de poder llevar una garantía en tema de contratación, la norma te establece que en los contratos que se hayan constituido fideicomiso, es obligación de la parte que va a resolver informar a la empresa fiduciaria sobre la resolución del contrato. Importantísimo, porque si no informa a la empresa fiduciaria, y como lo estamos viendo, y es un punto importante que seguramente en algún momento podríamos discutir, el fideicomiso puede haber por temas de financiamiento mismo de capitales en este fideicomiso. Entonces, tiene que tener conocimiento con previo aviso para los efectos que corten esta generación de capital dentro del fideicomiso o del fiduciario correspondiente. Ok,
Gracias, Leslie, y muchísimas gracias a todos por esta atención en este importante Congreso de Contratación Pública. Muchas gracias a usted, doctor Renzo. En nombre de CAE, muchísimas gracias por su participación y su compromiso. Solamente, no sé si algunas palabras para Ricardo o al final, Leslie, ¿me permites? Sí, como usted guste, puede hacerlos ahora o en la segunda reunión, no hay ningún Ok, problema. solamente decirte, Ricardo, no sé si estás en línea, pero desde ya, Ricardo, hola Ricardo, ¿cómo estás? Solamente, querido Ricardo, señalarte que tu don de persona, tu gran profesionalismo, como lo veíamos el lunes, ha quedado evidenciado cada día que nos te vemos, conversamos en las aulas y en estos eventos. Como ustedes saben, también Ricardo Salazar es también parte de la Sociedad Peruana de Derecho de Contratación Pública que dirijo y nosotros estamos muy agradecidos de tus enseñanzas, de tus consejos. Creo que Ricardo nos ha puesto una situación importante en el sistema de contratación pública. Eres un referente, como siempre lo digo, y estamos contentos de hacerte este homenaje, este reconocimiento muy merecido, querido Ricardo. La verdad que yo estoy muy contento de participar en este evento y con mayor razón poder darte unas palabras de mi amistad, de mi cariño por siempre confiar en nosotros, en mi persona, en la sociedad, y que lo has hecho con mucha perspectiva y con unos consejos importantes que todo alumno y que toda persona debe conocer. Así que gracias por todos estos ejemplos, por todas estas enseñanzas, por tu amistad y por seguir trabajando por el derecho y por la contratación pública que en tanto se requiere. Y como siempre me dices, hay que seguir trabajando, ¿no? No hay que caerse frente a las situaciones que a veces el Estado o las situaciones que a veces nos pueden ocurrir y vemos en temas mediáticos, no nos pueden generar que solayemos esta obligación que tenemos todos nosotros en seguir trabajando para crear un sistema óptimo, transparente, que tú nos has enseñado, querido Ricardo. Muchas gracias, Ricardo, por esta oportunidad. Un honor, gracias, muy amable. Muchas gracias, estimado doctor Renzo, y de hecho que sí, creo que todos los que estamos acá como panelistas, como asistentes también, honramos mucho la trayectoria tan impecable y excelentísima que tenía el doctor Ricardo a lo largo de estos años. Muchas gracias una vez más. Ahora sí, en continuación de la mesa número 5 tenemos el agrado de presentar al doctor Carlos Álvarez bajo el tema penalidad por mora y otras penalidades. Me permito presentar la breve reseña del doctor Carlos Álvarez. Él es abogado titulado por la Universidad Privada del Norte, con mención summa cum laude, MBA en Dirección General becario por el Instituto Europeo de Posgrado de España y máster en Gestión Empresarial y Derecho Corporativo por la Universidad Europea de Monterrey. Asimismo, cuenta con una especialización en arbitraje en contrataciones del Estado y Derecho Administrativo para árbitros por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esa misma línea, es magíster en gestión pública, es árbitro adscrito al Registro Nacional de Árbitros administrado por el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, y también en diversas nóminas de árbitros a nivel nacional e internacional. Doctor Carlos Álvarez, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros tenerlo también acá y tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Yarlenque. ¿Podrían validar si es que puedo escucharme bien, por favor? Sí, se le escucha y se observa bien también. Excelente. ¿Y tengo habilitada la plataforma para poder compartir diapositivas? Sí, 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 tiene habilitada la opción. Excelente. Antes de empezar con la charla, en principio quiero felicitar al Círculo de Arbitraje con el Estado. Todos los años ya el CAE nos tiene acostumbrados a hacer justo durante toda una semana el Congreso de Arbitraje, Contratación Pública, están de aniversario. Sé que cumplir 8 años de trabajo arduo en el mundo de las contrataciones es bastante plausible y más aún con un gesto que creo que los
pone justamente en la palestra como lo que son una organización sólida y grata con los profesionales que han marcado un hito dentro del campo de las contrataciones públicas y el arbitraje. Y estoy refiriéndome específicamente al doctor Ricardo Salazar, que entiendo que este congreso es en marco del homenaje y dicen que los homenajes pues se hacen en vida y se hacen con conocimiento de quien con esfuerzo, trabajo y dedicación ha podido contribuir a la sociedad. Y yo estoy seguro que sin el aporte del doctor Salazar probablemente no sería árbitro, probablemente el CAGE no se hubiera gestado o probablemente muchos de los avances que tiene la norma de contratación pública no se hubieran logrado. Y es bastante meritorio que instituciones académicas presididas por el doctor Ruiz del CAE y su equipo se tomen el tiempo y la experiencia y la gratitud con personas tan profesionales, tan destacadas y con más valores éticos acreditados y comprobados por los años de trayectoria, como el doctor Ricardo Salazar. Me gusta también haber antes sido predecesor del doctor Renzo Zárate, a quien saludo, interpuso esta persona, y veo que también está en sala el maestro Salazar Soplapuco, ¿no? Grandes colegas con los cuales también hemos tenido la oportunidad de compartir foros académicos, arbitrales y también debates, ¿no? Respecto a lo que nos trae a colación las contrataciones del Estado. Ahora sí, permítame iniciar. ¿Pueden, Sí, doctores, validarme que se visualiza? A ver, sí, espérense, se creo que observa, tengo doctor. una. Ahora sí, creo que está mejor. Buenas noches nuevamente con todos. Me detuve con especial énfasis en felicitar y dar el mérito a los organizadores, a mis copanelistas, pero también pues quiero agradecer y felicitar también a los que nos están escuchando a través de las plataformas virtuales del CAE, donde se extiende a nivel nacional pues este congreso. Voy a hablar de penalidades y otras penalidades. Y de hecho, es un tema que bastante me apasiona, pero he tenido la oportunidad de ser funcionario público, he tenido la oportunidad de estar en la defensa también de casos en materia de contratación pública a nivel arbitral, en donde se han discutido aplicación de penalidades, y también he tenido la labor de árbitro para poder resolver controversias vinculadas a aplicación de penalidades. Entonces, quiero empezar con tres ideas centrales. La primera, ¿qué son las penalidades? La segunda, ¿cuáles son los tipos de penalidades? Y la última, que es la idea donde más me voy a explayar, es en la problemática de la aplicación de penalidades en cuanto a la normatividad pública. Yo ahí sí tengo una postura en la cual creo que las normas respecto a aplicación de penalidades son insuficientes para determinados tipos de contratos donde se plantean algunas realidades o algunas vicisitudes que hasta hoy no se cierran. Vamos por lo inicial. ¿Qué son las penalidades? Las penalidades, en buena cuenta, son una sanción de carácter económica, brindadas bajo un corte contractual, pero que se someten a dos criterios fundamentales: el jus imperium del Estado y la potestad negocial. ¿Por qué digo jus imperium del Estado y potestad negocial? Jus imperium del Estado porque hay penalidades prefijadas o predeterminadas por ley. Me estoy refiriendo específicamente a la penalidad por mora en el caso de contratos con el Estado, que se rijan por la Ley General de Contrataciones Públicas. Y en cuanto al tema de acto negocial, me estoy refiriendo a las otras penalidades, que sería la segunda tipología, que tienen que ver ya no con el cumplimiento de la prestación en un lapso, es decir, en un tiempo predeterminado, que sería la penalidad por mora, sino más bien las condiciones de ejecución de la prestación. Es decir, que la prestación, además de estar cumplida dentro del tiempo otorgado para la ejecución de la misma, pueda ser ejecutada en un sentido óptimo. Es decir, que las condiciones de ejecución de la prestación sean no solamente las esperadas, sino que guarden ciertos estándares vinculados al requerimiento de contratación, vinculados a normas técnicas o vinculados al cumplimiento de determinados requisitos.
Por ejemplo, el tema de equipos de protección y seguridad dentro del marco de la ejecución de una obra pública o el tema de las presentaciones de determinada documentación o planes de trabajo, su panel fotográfico, permanencia de personal clave dentro de obra y demás, que están vinculadas no a que la prestación se ejecute en un plazo determinado de tiempo, sino más bien con la prestación se ejecute de manera idónea. Por eso su finalidad es distinta. Traigo esta comparativa justamente porque en un curso hecho en la Universidad de Barcelona tuve la oportunidad de discutir en una especialización en democracia y políticas públicas el rol instructor del Estado. Ya no estamos hablando de un rol regulador, esa es una faceta que se estudiaba mucho en la década del 60 y el 80, ahora hemos cambiado. La nueva óptica de la administración pública es un rol instructor. ¿Por qué? Porque donde se manifiesta un jus imperium del Estado para proteger los intereses del Estado en un marco contractual, el Estado instruye, ya no solamente norma. Es una tendencia que se ha mantenido, por ejemplo, en el tema de aplicación de penalidades hasta la fecha actual en el Perú, porque siempre hemos tenido, de lo que conozco en materia de contratación pública, tanto el tema de penalidad por mora y otra. En consecuencia, las penalidades y las otras penalidades tienen un tipo ya predeterminado en las normas de contratación pública y que han permitido asegurar el cumplimiento de la prestación. Ahora, en cuanto a la aplicación de penalidad por mora, yo quiero entender que la prestación tiene que estar vinculada a un plazo determinado. Pero quería hacer una distinción en tres conceptos que lamentablemente a nivel de técnica legislativa no se confundan, pero sí no han sido muy pulcros los legisladores al realizar las precisiones respecto de la aplicación de penalidad por mora, que justamente voy a desarrollar y que están orientadas al segundo campo de lo que sería la exposición, ¿no? Además de distinguir la tipología, distinguir justamente el alcance de las mismas. Son tres conceptos que los he tomado de la ingeniería, que son el atraso, el retraso, el retardo y la demora. De estos, evidentemente, hay diferenciaciones y hay tres específicos que sí están orientados al tema de la práctica de contratación pública, o por lo menos lo que nos trae a colación, y uno sí está excluido, pero lo voy a mencionar de todas maneras para poder tener alguna vinculación o alguna idea respecto al mismo. Cuando estamos hablando de retraso, estamos hablando de la disrupción del tiempo en actividades iniciales. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que hay una dispersión de un tiempo esperado de inicio de cómputo de plazo de ejecución para una determinada prestación. Me explico. Cuando nosotros estamos frente a un contrato de ejecución de obras y está pactada la fecha de inicio o del contrato a partir de la entrega de terreno para una determinada situación o circunstancia, para una determinada fecha, y esta no se cumple, entonces se debió hacer el acta de entrega de terreno o la entrega de terreno propiamente dicha días atrás. Entonces hay un retraso, ¿no? Estas actividades, esta disrupción de tiempo no debería de ser per se castigada por la penalidad por mora, porque se entiende que el plazo de ejecución contractual, que puede ser 90 días, 100 días, 120, etcétera, va a ser computado desde el inicio del cómputo del plazo específico para poder ejecutar la prestación. Entonces, estaríamos frente a una condición de la prestación y por lo tanto debería de ser castigada por las otras penalidades. Castigada o sancionada, castigada más se utiliza, entiendo que en el derecho europeo, pero en nuestro parangón podríamos ser algún efecto de sanción de carácter contractual, ¿no? Porque no estamos ni siquiera en fase administrativa. Ahora, para la demora estamos hablando de actividades intermedias, es decir, estaban planificadas determinadas actuaciones, si seguimos en el ejemplo de obras, tareas o actividades para poder desarrollarse o para poder desempeñarse en determinadas semanas, pero que estas, por motivos patógenos externos o por motivos propios incluso del propio ejecutor, puedan tener algún tema de incidencia. Estas no tienen una consecuencia en cuanto al tema de plazo final, porque puedes jugar con las holguras, medir el tema de los rendimientos y o maximizar quizás el tema de la aceleración del calendario de adquisición de materiales para poder mejorar el tema de los plazos intermedios que tú puedas tener dentro de la ejecución. Por lo tanto, esto es una demora. Tú puedes incluso jugar con las demoras dentro del plazo de ejecución contractual para efectos de poder quizás no caer en el tema de alguna intervención económica o que tu valorización no esté por debajo del 80%, que es lo que establece la normatividad de contratación pública. Pero lo que nos interesa para la aplicación de penalidad por mora es el atraso. ¿Qué significa el atraso? Es decir,
que ya estando a la fecha de finalización del plazo de ejecución contractual, ya deberías de tener una fecha de fin. Y esta no ha sido respetada y por lo tanto el cómputo inicia. Las consecuencias son de que la penalidad por mora es de aplicación automática, además de ser de aplicación automática, tiene plazos específicos para su realización, es decir, su deducción, ya sea en pago de valorizaciones, pago de pago final, liquidación del contrato, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del contrato de la prestación que debemos a tratar o a transgir. Y la que está excluida, les dije que habían 4 términos que necesitábamos distinguir, por lo menos a nivel doctrinario, sería pues el retardo, que no está concebida por lo menos para el tema de políticas Klein, y por eso es que les dije que si nosotros analizamos cómo es que ha sido planteada la normatividad en diferentes etapas históricamente, no ha hecho una distinción que en la práctica de la ingeniería sí podría estar distinguida. Y eso quizás podría ser un pequeño aporte para ser un tanto específico en cuanto al tema de regulación, sobre todo porque son discusiones que permitirían entender la naturaleza jurídica de lo que sería la aplicación de penalidades. ¿Cuál es la crítica? Antes de ir a la crítica de las otras penalidades. La crítica para el tema de la penalidad por mora es que si bien es cierto, está regulada específicamente y de acuerdo a los plazos de ejecución será con un factor u otro factor de atribución distinto, el problema es para determinados contratos donde la naturaleza de la prestación no está pensada a que deba de ejecutarse en el término de un día concedido por 24 horas, que es más o menos la regulación que está en la propia norma. Hay algunas prestaciones que por su naturaleza no solamente importan el tema del plazo contractual en días, sino en las horas precisas y específicas. Y les voy a dar ejemplos muy plausibles o muy claros. Por ejemplo, el tema del suministro de alimentos para la policía, para el ejército, para las diferentes fuerzas armadas, para los hospitales del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque por la naturaleza de la prestación, estas tienen un suministro periódico y consecuente, y la hora de la atención se debería convertir o se debería subsumir en el tema de una penalidad fijada para un plazo específico contractual de cumplimiento. Me explico. Si yo necesito tener 600 raciones para poder atender a los pacientes del Hospital Arzobispo Loaiza, lo que yo necesito es, evidentemente, que esos alimentos sean suministrados a las 6 de la mañana de determinado día. Si yo estuviera recibiendo esos alimentos a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, esas horas de dispersión no podrían ser castigadas por default por lo que sanciona la normatividad de contrataciones con el Estado por penalidad por mora. Deberían tener un parangón diferencial en otras penalidades. Sin embargo, la naturaleza jurídica de las otras penalidades está vinculada a condiciones de la prestación y no a términos del cumplimiento de la prestación en el caso específico de tiempo, ¿no? Porque para eso está regulada, insisto, la penalidad por mora. Estos problemas ocurren incluso en el tema de contratos de seguros patrimoniales, donde la dispersión inclusive de minutos debería ser sancionada por cumplimiento o no cumplimiento de una prestación, porque los seguros patrimoniales o de deshonestidad por su propia naturaleza tienen esa especificidad de estar las 24 horas del día, los 365 días del año para el cumplimiento justamente de su función, ¿no? Para poder cumplir la finalidad pública. Entonces, la fórmula clásica de la penalidad por mora y tal como está regulada en el reglamento, en la Ley General de Contrataciones Públicas y lo que hemos trabajado hasta el día de hoy nos permite entender que puede haber o una doble imputación de penalidad por mora, es decir, un doble castigo respecto a una sanción en cuanto al tema físico, o estaríamos ante una situación de distinción o de diferenciación respecto de condiciones de cumplimiento de la prestación y respecto de cumplimiento de la ejecución total de la prestación. Les he hablado de contratos de suministros y les he hablado de contratos de prestación única. Las obras, evidentemente, las consultorías tienen un matiz distinto. Por eso es que yo creo que podríamos ir a un tema de regulación diferenciada en cuanto a la penalidad por mora para determinados tipos de contratos, que no estamos hablando de un solo o de dos soles, sino de múltiples contratos y de muchas entidades del Estado que tienen este tipo de contratación. En el caso, por ejemplo, de las empresas vinculadas a FONAFE, de electricidad, los contratos a nivel de perfil o de diseño están vinculados también a horas específicas de presentación de trabajo por lapsos de intermitencia. Si nosotros estamos hablando del tema de consultoría preventiva, las horas importan. Tuve la oportunidad de participar en algún caso en la administración de librería Stay Backup,
como servidores informáticos y estas tienen una regulación de tasación por milisegundos de repetición de información. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué ocurriría si es que un milisegundo está justamente con disrupción en el tema de plazo de ejecución? ¿Se podrá sancionar por si fuera, como si fuera un día completo o no? Porque en buena cuenta hay una desprotección de todo el centro de datos. Esto trajo incluso, dentro de un procedimiento arbitral que después ya se resolvió, una pericia. ¿No? En donde evidentemente había no solamente una inejecución contractual, sino también había un perjuicio dentro de todo un sistema. Y acá vamos entonces a entender cuál será la función de la penalidad por mora, porque muchas veces nosotros pensamos que la finalidad debe ser eminentemente sancionadora y la verdad es que no solamente es así. Yo creo que hay tres funciones ya, y para eso voy a utilizar el análisis económico del derecho seguido por el profesor Alfredo Bular y estudiado por muchos otros autores, Enrique Gers y demás, que habla de tres finalidades cuando el Estado hace un rol instructor. Insisto, rol instructor, España, Ramón Parada, pueden tener mayor profundidad de análisis en esos acápitas. ¿Cuáles son esas tres funciones? Además de la sancionadora, porque evidentemente hay una sanción pecuniaria económica de deducción respecto a montos económicos, está la sanción admonitora y está la función preventiva. La función admonitora es sencilla. Cuando tú lanzas una regla como la de la aplicación de penalidades y penalidad por mora, lo que tú buscas es que ésta se encuadre dentro de un marco específico de acción, que en este caso sería la Ley General de Contrataciones Públicas, porque es la que estamos comentando. Y su reglamento, evidentemente. Y lo que buscas es que los actores, además de estar alineados a esta norma consensual e imperativa, sujeten las condiciones contractuales a las mismas. Por eso es que digo que es una función admonitora. No todo tipo de contrato con la administración pública podría estar sujeta a este tipo de aplicación de penalidades. Y la función preventiva, que debería ser el rol de tendencia en el Estado. Si queremos mirar cuál es el matiz que tiene la normatividad de contrataciones públicas, es a la no frustración del cumplimiento de las metas de la propia contratación pública, o sea, la satisfacción de necesidades, el cierre de brechas y demás, ¿no? Se evidencia en la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, por ejemplo, ¿no? El rol preventivo está dentro de las funciones inherentes del Estado, por dar un ejemplo. El principio de valor por dinero también, el principio de enfoque de resultados, las políticas de modernización de la gestión del Estado con sus tres ejes transversales también hablan respecto de lo mismo. Entonces, no necesariamente es un afán sancionador. Entonces, si no tenemos un afán sancionador, ¿por qué seguimos entonces con la misma fórmula clásica de aplicación de penalidades, sobre todo la penalidad específica por mora? Y ahí doy un sentido en contrario, va a contrario senso, como se diría en instancia judicial. ¿Por qué? Porque yo sí creo, considero que hay un avance dentro de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y ahí sí quiero hablar de las otras penalidades. Hay un avance y hay una tarea pendiente. No se ha estandarizado el tema de procedimiento recursivo porque mientras que en la penalidad por mora sí tenemos un tema de aplicación directa, en las otras penalidades, además de la regulación del supuesto de aplicación de penalidad, y de la fórmula de cálculo, necesitamos también el tema del procedimiento, que se entiende procedimiento, si bien es cierto, de instancia administrativa, pero de naturaleza eminentemente contractual y que debe estar prefijado en las actuaciones preparatorias en el procedimiento de selección. Uno se somete al mismo y por lo tanto espera que en instancia administrativa se respete el debido procedimiento administrativo, que en este caso tendría algún corte contractual. Si nos vamos, por ejemplo, con la postura del doctor Linares, ¿no? Si queremos, o del doctor Morón, que también guarda esa misma idea. Ahora, ¿qué es lo importante acá, estimados colegas? Que por lo menos a nivel de la Dirección Técnico Normativa del OS, antes OSE, ha seguido en el mismo criterio de defensa de la instancia administrativa de la aplicación de las otras penalidades. ¿En dónde hemos avanzado y en dónde todavía hay una tarea pendiente? Hemos avanzado de que ahora, por ejemplo, ya no tenemos que sumar la aplicación del quantum máximo de penalidad por mora y de otras penalidades, sino más ir a un tema de razonabilidad en cuanto al 10% del monto de ejecución contractual o del monto de contrato actual o vigente, y eso le da un respiro a los contratistas y le da un respiro a la propia contratación pública. Insisto, función admonitora, función preventiva, tenemos que ver el rol del Estado de una forma instructiva si queremos nosotros privilegiar el que se cumpla la necesidad pública frente a otros problemas o otros colofones que pueden tener el Estado, ¿no? Ahora, eso sí es valioso. ¿Dónde es donde deberíamos, disculpe la redundancia, enfocarnos
es justamente en el tema procedimental. Plazos, formas, matrices. Yo creo que el famoso cuadro que a veces se regula dentro de los contratos por parte de los funcionarios y servidores públicos a veces resulta insuficiente para poder tener un procedimiento acorde y que pueda ser aprehensible por los cinco sentidos y que sobre todo le quede claro al operador por parte de la administración pública y que le quede claro al operador por parte del contratista, es decir, al contratista propiamente dicho y a los juzgadores, es decir, a los árbitros y a los adjudicadores al momento de resolver una controversia. Sin reglas claras, sin un contrato claro en cuanto al tema de esta aplicación de otras penalidades, las consecuencias pueden ser perjudiciales para los intereses del Estado, sin el ánimo de querer analizar esto con algún desbalance per se, sino tratar de ser justo en que pensando, las reglas claras traerán pues contratos claros y los contratos claros traerán fines claros en el momento de su materialización. Esos eran los aportes que yo quería hacer en cuanto al tema de aplicación de penalidades. Eh, yo reconozco que esto es una labor bastante encomiable. Eh, Me siento desmerecedor de siquiera estar comentando estos alcances frente a un maestro como el doctor Ricardo Salazar en estos temas que estoy seguro que con sus años y experiencia y trayectoria profesional probablemente los haya visto con mayor profundidad, pero me siento muy halagado que a partir de este evento académico del CAE se pueda dar este aporte. La práctica de la realidad operativa de las contrataciones públicas siempre va a superar la norma o lo que está regulado. Y lo que podemos hacer es que gracias a eventos como el que está fomentando el doctor Ruiz y su equipo a través del Círculo de Arbitraje con el Estado, los diferentes operadores de las contrataciones públicas, del arbitraje, de los mecanismos de solución de controversias, compartamos algunas ideas, brindemos algunos alcances y a través de estos fueros discutir temas tan relevantes. Nuevamente felicito y enaltezco la trayectoria del doctor Ricardo Salazar, en quien he tenido la oportunidad de leer en múltiples ocasiones a través de diferentes y sendos trabajos y ha sido para mí un honor estar compartiendo en este congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado doctor Carlos. Muy bien. Bueno, por ahí está el doctor Ricardo Salazar igual. Ok. Bien, ahora sí, en continuación y para culminar la mesa número 5 tenemos al doctor Javier Salazar Soplapuco. No sin antes también hacer una breve reseña de lo que es nuestro doctor Javier Salazar. Él es abogado egresado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla de la Mancha. Es egresado del programa de especialización en arbitraje comercial de la CIAC y también del programa de formación de árbitros de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es especialista en Derecho Administrativo y Sistemas de Contratación Pública por la Universidad de San. Es árbitro y adjudicador en JRD. Estimado doctor Javier Salazar, tiene usted el uso de la palabra. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy agradecidos al CAE por permitirme participar en este evento y en este homenaje que le están haciendo en vida al doctor Ricardo. Ya al final de mi exposición expresaré el respeto y la consideración que le tenemos al maestro Ricardo. Se me ha encargado conversar respecto a las controversias más comunes en obras públicas. Estaba pensando cómo abordar el tema, ¿no? Si lo abordaba desde el punto de vista de lo que dice la norma, o iba un poquito más allá y miraba el tema a partir del análisis de datos, a partir de los dashboards que ahora la inteligencia artificial nos permite obtener con mucha facilidad. Y resulta que para los profanos, para las personas comunes en el tema, podría ser que las controversias más comunes se producen cada vez que se modifican las condiciones contractuales, ¿no? Iniciales, ¿no? Podría decirse que también las controversias más comunes en obras públicas se producen cuando en un momento determinado cualquiera de las partes toma la decisión de no continuar con el contrato, por las causas que sean, o cuando por una situación prevista en la norma el contrato deja de existir, ¿no? Podría decirse que esas serían las razones que generarían las controversias. Pero resulta
que el análisis de los datos, de la información que aparece en el banco de laudos de el OS, nos dan otro tipo de información y otro tipo de información que deberíamos tomar en cuenta para poder reconducir algunas situaciones que están reguladas, pero más que todo, algunas conductas y algunas posiciones respecto a determinados problemas que aparecen en la contratación pública en este momento. El escenario no es muy feliz, ¿ah? El escenario no es muy feliz. La contratación pública y específicamente la contratación que tiene que ver con la inversión pública es sumamente importante porque no solamente tiene la función de satisfacer la necesidad pública, sino que se convierte en en la principal, constituye el principal mecanismo de movilidad de la economía nacional. El Estado es el primer inversor. El Estado es el primer financiador de la inversión pública y la inversión pública significa que cada vez que se hace una obra, la economía de todo lo que está alrededor de esa obra se empieza a mover. Desde el señor que lleva los menús a los trabajadores, desde los taxis que llevan a la obra a los ingenieros, desde todas las actuaciones comerciales que se puedan generar en cada una de las inversiones. De tal manera que cualquier situación que pueda modificar alguna condición de estas que generan la inversión puede modificar la vida de la persona de pie, la vida de el que ha pretendido obtener un negocio digno con ocasión de estas inversiones. Así que nosotros hemos abordado este tema, o vamos a abordar este tema, ya no solamente de lo que nos dice la norma, sino de lo que nos dicen los datos, de lo que nos dice la información que es pública, además, ¿no? Y permítanme, no sé si tengo autorización para eh, Sí, compartir. sí, sí, doctor Ya, Javier. me indican si están viendo la diapositiva, por favor. Sí, se observa. Ya, no puedo pasar un ratito, por favor, ¿ya? Lo voy a presentar así para poder eh, pasar a diapositivas porque es- tengo un problema. Bueno. Señores, ¿saben cuántos laudos existen publicados en el banco de laudos de el OS? 13.711 laudos, 13.711 laudos. Y estos laudos han sido publicados, desde cierto es que ya aparecen publicados desde el año 2000, pero la publicación se inició desde la vigencia del decreto legislativo 1017, que estableció el artículo 52, que fue modificado, y esta norma que lo modificó, ustedes la pueden observar, estableció la obligación de publicar el laudo para su validez. Todos los que arbitrábamos en ese momento recibimos una comunicación del OCE indicando que teníamos que publicar los laudos. Por eso es que aparecen laudos publicados desde el año 2000. En el año 2012 aparecen publicados, ustedes lo están viendo, un total de 488 laudos. Y ese criterio, el criterio de la obligación de publicar los laudos, se mantuvo en la ley 3025. En el artículo 45.9 aparece la obligación, pero bien, ya no respecto a la validez, sino a la eficacia del laudo. Y le asignó la responsabilidad al presidente del tribunal o al árbitro único de publicar ese laudo. Y la cantidad de laudos publicados ha ido creciendo. Fíjense, en el año 2002, 1.075 laudos.
En el año 2003, 1.113 laudos. En el año 2004, 2020, perdón, 2025 y 2026 hay una situación subgéneres que debería ser analizada, ¿no? En el año 2025, 680 laudos y en lo que va del año, 325 laudos. Hay una reducción en la cantidad de laudos. Y en realidad yo he podido ahí elaborar algunas hipótesis respecto de esta reducción de los laudos. Podría ser que una de las causas es la implementación de la JPRD. Podría ser que no se están publicando los laudos, porque traería una consecuencia respecto a la eficacia, pero podría ser que los actores de la contratación pública, que los contratistas ya no desean ir al arbitraje y que están tomando más bien una actitud preventiva desde, no solamente desde la firma del contrato, sino desde la participación en los procedimientos de selección. Habría que analizar este dato y habría que analizarlo para tomar la decisión respecto a cualquier situación que podría eventualmente estarse produciendo. Y yo creo, y es mi posición, que los operadores, los contratistas, en realidad ya no desean mucho ir al arbitraje. No quieren ir al arbitraje porque le resulta en muchos casos adentrarse a una situación que los desgasta, adentrarse a una situación gris por la falta de predictibilidad en muchos casos. Ahora vamos a ver al final de esta exposición 4 casos que podrían evidenciar eso. Y entonces, como cualquier actor económico tiene la misma respuesta que puede tener frente a la oferta y la demanda y analiza las decisiones y podría ser que asuma una posición de costo de oportunidad de no promover controversias o de no participar en los procedimientos de selección. Este dato tendría que vincularse a la cantidad de procesos de selección que tienen éxito. Y resulta, yo sé que no es el tema, pero a manera de comentario, porque se relaciona con esto, a la fecha existen más de 1.800 apelaciones que tienen como resultado más del 60% de procedimientos declarados nulos, que evidentemente refleja muchas cosas, ¿no? Una de ellas, la principal, el desconocimiento de la entidad respecto de la determinación de los factores de los factores de calificación y los factores de los requisitos de calificación y los factores de evaluación, que es un tema que debería estar siendo analizado a partir de estos datos. Pero esta información, la cantidad de laudos publicados que nos permite saber con certeza, no es una presunción, ¿ah? Porque yo les había empezado esta reunión diciendo, ¿no será que las modificaciones contractuales producen las controversias? ¿No será que las ampliaciones de plazo? ¿No será que las resoluciones de contrato, que las penalidades, que las nulidades producen controversia? ¿Y dónde se producen las controversias? ¿En las obras, en los servicios, en los bienes? ¿Cuál es la situación más generadora de controversias en este marco de la ley de contrataciones? Y resulta que esta data nos entrega esta información. En obras, 6.040 controversias. En servicios, 3.567 controversias presentadas. En bienes, 2.386. Y en consultoría de obra, ¿quién no lo creería? 1.561 controversias. ¿Cómo se han acumulado estas controversias? Resulta que en los pedidos arbitrales a veces se presentan en conjunto varias pretensiones que al final son resueltas en un mismo arbitraje. Lo que hemos hecho es identificar estas cantidades de pretensiones que aparecen en un procedimiento arbitral y aislarlas para efectos de poder cuantificarlas como aparece en este recuadro. Y resulta que en obras se producen el 44.56% de situaciones que son sometidas a arbitraje. De situaciones que son sometidas a arbitraje no hay controversia porque tal vez existan cientos de controversias que no llegan al arbitraje por muchas situaciones. Y de estas obras, ¿qué tipo de controversias son las más comunes?
qué situaciones generan más controversias. Y resulta que las controversias que más se han formulado en estos últimos años es la indemnización por daños y perjuicios y la liquidación de pago y la entrega de garantías. No son las resoluciones de contrato, no son las valorizaciones, no son las nulidades, ni la recepción, ni los pedidos de gastos generales. Las mayores controversias planteadas se refieren a indemnizaciones, a pedidos de indemnización y daños, y a liquidación y pago. En realidad, las mayores controversias en el marco de la ejecución de obras se producen cuando el Estado no paga. Fíjense, liquidación y pago 3.235, indemnización 3.675, por ahí se acercan. Y cuando el Estado no paga, se somete, por supuesto, que el afectado, como lo haría, repito, cualquier operador económico, el operador económico va a recurrir al sistema controversial que se haya previsto en el contrato. Cuando el Estado no paga, genera una controversia. Y cuando el contratista se siente afectado patrimonialmente por esa conducta del Estado, también somete a controversia esta situación. Y valga la redundancia, en estas 3.675 no está incorporado el Estado. Es decir, todos estos casos planteados en centros de arbitraje han sido planteados por los contratistas. Es decir, que los contratistas se han sentido afectados patrimonialmente por una conducta del Estado. Entonces ahí algo tenemos que hacer. Y cuando no se entregan las garantías también, cuando una vez concluida la prestación, el Estado se niega a entregar las garantías. Entonces ahí podemos ir concluyendo algo, ¿no? Concluyendo algo. ¿Por qué? ¿Por qué aparecen como controversias con mayor incidencia estas tres que están ahí en la diapositiva, encerradas en un recuadro? ¿Y cómo se están resolviendo estas controversias? ¿Y por qué? Y cómo la ley ha regulado estas controversias. Y hay un problema, ahí lo mencionó el anterior, el doctor Renzo, cuando precisó que una de las razones por las cuales se podía resolver el contrato era por el incumplimiento de cualquier obligación en realidad, ¿no? Y esa decisión, la decisión de ya no ir más allá con el contrato, produce un daño. Pero y lo decía el doctor Renzo, la parte afectada puede pedir la indemnización que los daños y perjuicios que correspondan, dice casi la norma, ¿no? Pero la ley, ni esta ley, ni la inicial, ¿no? Ni la 26850 han establecido un procedimiento inequívoco para llegar a ese pedido, ¿no? El marco al cual tenemos que acudir es el marco del Código Civil. El Código Civil regula la responsabilidad civil la extracontractual y la contractual. Y en ese marco en ese camino tenemos que ir ante alguna pretensión. Y evidentemente, de la información no lo puedo presentar en esta exposición, me llevaría mucho tiempo, pero en la mayor parte de casos, por no decir todos, yo diría que haciendo un análisis ya estadístico, porque no los he podido revisar, son muchos laudos, yo diría que en un altísimo porcentaje, o no en todos, los tribunales no conceden. Y no conceden, en realidad, porque el marco normativo no es tan claro, no permite formular una pretensión de este tipo. Y no conceden porque los contratistas no están especializados en formular este tipo de pretensiones, y quien los asiste tampoco aparecen como personas especializadas en estos pedidos, ¿no?
Y el problema con la liquidación es que no ha habido hasta ahora tampoco un procedimiento que facilite la solución de controversias en la liquidación. No existe ningún artículo, ni en esta, ni en la anterior, ni en la versión original de la norma, un procedimiento claro que me indique cuál debe ser el contenido de la liquidación qué debemos observar en la liquidación para determinar si está meridianamente bien elaborada o no, y cuál es el procedimiento que se tiene que seguir cuando las partes no cumplen los procedimientos previstos en este procedimiento y se cumple con el supuesto de liquidación consentida o liquidación aprobada por el paso del tiempo. Muchísimos operadores, muchísimas asistentes de los operadores, me refiero a abogados, a los técnicos que se vinculan a los contratistas, consideran que esto es una situación, por ejemplo, de silencio administrativo positivo y cometen un gran error. Y no hay una formación de parte de quien, del órgano que debería encargarse de este tipo de capacitación, de dilucidar este tema, ¿no? De dilucidar que la norma en la ejecución contractual no regula ningún tipo de silencio. Y además no se estableció el procedimiento que debe seguirse, el que se beneficia del paso del tiempo, es decir, si la entidad no observa o no formula una nueva liquidación dentro del plazo señalado en la ley, la norma dice que queda consentida o queda aprobada si no han habido observaciones. Pero la norma no ha establecido un procedimiento que me indique qué documento, ¿ya? Qué acto debe aparecer, acto contractual debe aparecer para poder verificar a ciencia cierta esta situación de liquidación consentida y aprobada. No sé si estoy en el tiempo. Eh, ¿Y cómo están resolviendo los tribunales estas controversias? ¿Cómo lo están haciendo? Aquí les muestro algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos. La información es pública. La base de datos que está en el banco de laudos incluye los laudos publicados en todos los centros de arbitraje. Y en ese sentido, como información adicional les podría indicar que en el banco de laudos hay poco más de 1.000 laudos administrados por la Cámara de Comercio de Lima, que está en el banco de laudos, y no he podido identificar laudos de los otros centros de arbitraje en esa abundancia, ¿no? Los otros centros de arbitraje que tienen bastante tiempo en el mercado, ¿no? Y hay un pedido acá de un contratista que plantea un daño por efecto de una resolución del contrato y plantea que el tribunal le reconozca daño emergente, plantea que el tribunal le reconozca lucro cesante a partir de la documentación que se genera en el marco contractual. ¿Sí? Y en realidad el sistema regulatorio de las contrataciones en este momento no nos permiten acumular información que nos pueda servir con toda claridad para hacer estos pedidos. ¿Por qué? Porque la información que se produce también en la ejecución contractual y que es de uso común de los contratistas, a veces no puede ser utilizada, ¿no? Con cierta claridad en este marco de las contrataciones. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al análisis de la curva CS, me estoy refiriendo, por ejemplo, al análisis del valor ganado que podrían evidentemente, ayudar en la determinación de este tipo de conceptos que en el marco de la ley de contrataciones no están regulados y que para determinarlos tenemos que acudir a la norma vecina civil más cercana, que es el Código Civil, ¿no? No infundada, porque en realidad no pudo, en el texto del lado no ha podido ser precisada estos requerimientos. Sin embargo, como comentario, si hay alguna, digamos, en este laudo sí se observa alguna estructura razonable del pedido, lo que no aparece aquí, por ejemplo, ¿no?
en este laudo, es un centro de arbitraje de Cajamarca, donde el contratista pidió como indemnización el 10% del monto del contrato sin ningún fundamento o sin ninguna vinculación lógico-jurídico con los hechos y sin hacer uso de la estructura indemnizatoria contractual que aparece en el Código Civil. Y respecto a las liquidaciones, ¿no? A las liquidaciones, también observamos, evidentemente, y un problema que tendríamos que analizar respecto de cómo se plantean las pretensiones y respecto de la liquidación y cómo podemos determinar la estructura económica eh, de la propia liquidación y los pedidos, ¿no? Como, por ejemplo, aquí observamos un pedido en el que el contratista ha solicitado que la entidad apruebe una nueva liquidación. Por supuesto que es un procedimiento que de plano tendría que ser claro e improcedente porque no está regulado en la norma. En realidad, la información que aparece en el banco de laudos debería ser considerada para efectos de aclarar el camino y deslumbrar lo que puede suceder. Resulta que en este momento hay más de 50.000 contratos suscritos y cada uno de esos contratos tiene una cláusula que remite las controversias al al arbitraje. Muy pocas, en realidad, eh, no más de 560 contratos tienen una fórmula precontractual como la JPR en su texto. La mayor parte nos remite al sistema arbitral como mecanismo de solución de controversias. Y tenemos ahí un problema, ¿no? Tenemos un problema porque la oferta de servicios arbitrales en realidad resulta diminuta frente a la demanda que podría vislumbrarse respecto de esta cantidad. No es una situación nueva, pero en realidad tendríamos que analizarla tal vez como una causa adicional de la gran cantidad de controversias en obras respecto del pago. Y además debería alumbrarse un foquito, encenderse un foquito rojo para que no solamente los operadores que supervisan el marco de la contratación pública tomen atención, sino que además los financiadores del sistema pongan atención, los ordenadores el dinero pongan atención. Me estoy refiriendo evidentemente a el sistema presupuestal y al mecanismo de distribución del financiamiento en el marco de las obras públicas, en realidad solamente en este momento tienen digamos, un papel de entregadores de dinero, ¿no? De entregadores de dinero, pero no de evaluadores de la inversión. Por eso es que vemos que algunos gobiernos regionales tienen 600, 800 millones en obras paralizadas y siguen recibiendo presupuesto y siguen recibiendo presupuesto para inversiones de la misma naturaleza y aquellas que no han podido concluir. Yo creo que esta situación merece la atención, más allá del tema normativo, merece la atención de todos los operadores del derecho. Esto es lo que yo quería comentar en mi participación. Muchas gracias.